Buenos días. Bien, continuando con la clase, vamos a hacer uso de la ficha de inicio en esta oportunidad. Para esto entonces vamos a crear un ejemplo con respecto a ventas de lo que es la empresa Compuica. Bien, primero nos ubicamos en la celda C4 y vamos a escribir algunos productos que tiene esta tienda. Por ejemplo, puede ser que tenga USB, que venda monitores, teclados, y también puede hacer que venda lo que es mouse. Y bien, y vamos a obtener el total de ventas que se tenga en las ciudades de Chincha, Pisco, Ica, Nazca. Bien, vamos a poner acá Palpa y Nazca. Bien, entonces tenemos los productos que se venden y tenemos también nuestras ciudades en las cuales se van a vender. Bueno, estas pertenecen a Ica. Acá vamos a agregar algunos números que son al azar. Vamos a completar. Y por último lo que es en mouse. Como ya he mencionado, son números al azar. Bien, entonces tenemos números aquí al azar. Ahora, como vamos a dar lo que es la ficha de inicio, entonces primero vamos a empezar con lo que es la parte de fuentes. Bien, aquí en fuentes entonces primero vamos a ver lo que es el borde para poderle darle una forma. Primero entonces vamos a tener acá lo que es el borde. Entonces empezamos. Vamos a crear un borde. Seleccionamos el rango y aquí en bordes vamos a seleccionar lo que es borde de cuadrado grueso. Igual hacemos con lo demás. Y podemos ir dando los bordes, bueno, para poder tener mejor ubicados los datos. Ya está. Bien, con respecto a esto de borde, nosotros podemos dar diferentes tipos de bordes, como observamos: borde inferior, superior, izquierdo, derecho. Bueno, podemos quitar el borde, podemos colocar borde a todas las celdas, solo bordes externos, borde de cuadrado grueso, ¿no? Bien, en fin, también podemos dibujar bordes, podemos borrar los bordes y podemos también cambiar el color de la línea del borde. Bien, y pueden tener más estilos, ¿no? Bien, dejamos entonces a borde. Vamos a colocar acá el nombre de la tienda. Para esto entonces observamos que hemos seleccionado 5 celdas, ¿no? Estas 5 celdas las vamos a combinar en una sola. Para ello entonces ahora nos vamos a lo que es el grupo de alineación y nos vamos aquí al icono de combinar y centrar. Damos un clic y observamos que ahora se ha combinado las 5 celdas en una sola. Entonces escribamos ventas de computadoras Compuica. Bien, y también le vamos a dar un borde. Ahora bien, ventas de computadoras Compuica, el tamaño de la letra es muy pequeña. Vamos a hacer un poco más grande, vamos a ponerle a 16. Como observamos, la fila se incrementa en tamaño, ¿no? Podemos agregar que sea negrita, aún más, todavía podemos poner que sea 18 o 16. Bien, ahora vamos a poner aquí lo que son las ciudades. Entonces para esto lo que vamos a colocar, vamos a también a utilizar lo que es combinar y centrar. Combinamos y escribimos lo siguiente:
ciudades de Ica y le damos un enter y observamos que las celdas se han combinado, pero ciudades de Ica no aparece correctamente. Entonces para ello lo que hemos hecho es combinar y centrar, pero podemos nosotros ajustar el texto. Ajustar el texto es para que el texto que hayamos escrito ingrese dentro de la celda. Ahora ingresa, pero aún no se ve de forma correcta. Así es que entonces podemos nosotros alinear en el medio, ¿no? Está centrado, pero todavía no estaba alineado. Ahora ya se encuentra alineado. Pero aún ello todavía me parece que debería de tener algún otro tipo de alineación. Para esto entonces puedo colocar lo que es la orientación del texto. Aquí con este icono yo puedo colocar la orientación, ¿no? Puedo girarlo de forma ascendente, descendente, vertical. Bueno, en este caso me parece que es mejor girar texto hacia arriba. Bien, el tamaño de la columna lo voy a reducir. Lo reduzco. Ya estamos. Entonces con esto ya le hemos dado un borde a nuestra pequeña tabla. Entonces ya tenemos nuestro título, tenemos los productos, tenemos las cantidades, tenemos nuestras ciudades y bueno, aquí vamos a tener lo que es nuestro total. Entonces ahora continuamos. Primero vamos a utilizar lo que es nuestro grupo fuentes. Primero vamos a darle un color. Por ejemplo, selecciono lo que es el título y voy a darle un color de fondo. Para ello entonces voy a utilizar el color de relleno. Hago un clic y puedo seleccionar diferentes colores de esta paleta, pero sin embargo puedo también utilizar más colores. Dado un clic y puedo tener algún otro color que de repente no se encuentre, o también puedo personalizar. Por ejemplo, puedo elegir un color y puedo atenuarlo. ¿Ven? Y observamos aquí que nos aparecen los píxeles, ¿no? Por ejemplo, puedo hacerlo más claro y puedo aceptar y puedo tenerlo. ¿Bien? Puedo tenerlo acá, puedo tenerlo aquí, ¿no? En lo que es total. Bien. Puedo también cambiar de color, ¿no? Puedo, por ejemplo, elegir otro color, por ejemplo, este color. Aquí también puedo elegir este color. Bueno, darle un color de fondo, pero en los colores se debe tener mucho cuidado porque se puede caer a lo que es un color grotesco, ¿no? Bien, y acá podemos darle otro color. Bien, creo que es muchos colores, pero bueno, ya. Entonces con esto podemos nosotros agregar los colores. Si nosotros queremos cambiar lo que es solo el formato, el color del formato, ¿no? Podemos hacerlo con lo que es la letra A, ¿no? Este icono, y solo cambiaría el color de la letra o los números que se encuentran. Bien, ahora vamos a continuar con respecto a lo que es el grupo fuente. Si nosotros seleccionamos un rango, podemos también cambiar lo que es la fuente, ¿no? Podemos ir cambiando la fuente, ¿no? También podemos nosotros de repente hacer que las letras sean más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, disminuir la fuente y observaremos acá que disminuye. Podemos aumentarla, ¿eh? También lo que podemos hacer es bien, que esto de acá se vea en negrita, ¿no? Por ejemplo, total, negrita, y acá también negrita. También tenemos para lo que es cursiva, bueno, y poder de repente subrayarlo. Bien, esto ya es muy conocido. Ahora pasemos a la parte de alineación. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos nuestras ciudades. Estas ciudades se encuentran alineadas a la izquierda, ¿no? Se encuentran alineadas a la izquierda. Podemos también alinearlas, podemos centrarlas también, pero tal vez de repente sería mejor aumentarle la sangría, ¿no? ¿Ven? De tal forma que no se va al medio, pero sí podemos darle una sangría, ¿no? En cambio, con esta otra parte sí podemos hacer que se encuentre todo en el centro. ¿Ven? Observamos. Entonces podemos nosotros aumentar la sangría, pero también podemos disminuir la sangría. Podemos también nosotros alinear el texto, ¿no?
como también podemos que esté centrado, pero también pueda estar alineado en el medio, ¿de acuerdo? Ahora bien, observando la parte de acá hemos aprendido que podemos combinar y centrar lo que se encuentra dentro de una celda, ¿no? Acá se tiene, por ejemplo, para poder combinar y centrar, bueno, combinar horizontalmente, se ve, combinar celdas o separarlas también, ¿no? Y para ajustar el texto es para que si de repente lo que se haya escrito dentro de la celda sobrepasa, entonces poder ajustar lo que se encuentra dentro de la celda al tamaño, ¿no?, adecuado para que se pueda observar todo. Ahora bien, continuemos entonces. Vámonos a la siguiente parte. En este grupo tenemos lo que son números. Bien, en números podemos distinguir, por ejemplo, que acá tenemos de forma general, sin formato, ¿no?, solamente números, monedas, contabilidad, tenemos para fechas, bueno, en fin. En este caso todavía no vamos a cambiar, solo lo vamos a utilizar como números. También podemos obtener porcentajes. Por ejemplo, si yo acá escribo 50, pero de repente a esta celda la activo con porcentaje y está activada, entonces pongo por ejemplo 50, ya tendría lo que es el porcentaje, 50%, ¿no? Que es diferente escribir de repente a 5%. Bien, eso ya trataremos con respecto a lo que es algunas operaciones que se van a hacer más adelante. En todo caso, todavía no lo vamos a tratar. Ahora bien, continuamos entonces. Podemos también agregar o disminuir decimales. Como ahorita no lo tenemos, todavía lo dejamos allí. Pero bien, vamos a explicar este grupo, que es el grupo de formato de estilos. Y acá tengo lo que es formatos condicionales. Primero voy a seleccionar lo que es un rango, ¿no? Y aquí voy a utilizar lo que es formato condicional. Este formato condicional me ayuda para poder observar de manera rápida algunos aspectos que me interesen dentro de un grupo, ¿no?, dentro de un rango. Por ejemplo, puedo acá tener reglas, ¿no? De repente puedo resaltar los valores que sean mayores, de repente en una cantidad de ventas que se tengan, o que sean menores y que me alerten, ¿no? En fin, que estén entre. Tengo reglas superiores, menores, también tengo con porcentajes, ¿no? Puedo de repente observarlas con barras, puedo observar de repente escalas. Bien, pero esto de acá no lo recomiendo mucho. Puedo también tener con iconos, que es muy interesante, ¿no?, para poder observar de repente mis ventas, cómo van. Como también puedo agregar una regla y puedo introducirla de manera directa. Puedo borrar las reglas de repente con respecto a las que están seleccionadas o sobre todas las hojas, ¿no? Bien, pero voy a utilizar la de acá para ver en conjunto ya todas. Administrar reglas. Le damos un clic aquí y nos aparece esta ventana. En esta ventana, bien, tenemos lo que es el administrador de reglas de formatos condicionales. En esta parte en blanco deberíamos de observar todas las reglas que tendríamos en este rango seleccionado, pero como no tenemos ninguna, entonces todavía no nos aparece nada. Entonces para esto vamos a agregar una nueva regla. Le damos un clic aquí y acá, por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de formatos para poder aplicar a ese rango como reglas, ¿no? Vamos a aplicar la segunda, ¿ya? Esta es una introducción. Aplicamos la segunda. ¿Cuál va a ser el motivo que yo aplique la segunda? Yo, por ejemplo, soy el dueño de Compuica y de repente me interesa saber en dónde se venden menos artículos. Por ejemplo, si se venden menos de 20, quiere decir que las ventas están muy bajas y quiero que me alerte de repente con un formato de color rojo, ¿no? Y entonces para esto yo podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá tengo el valor de la celda. Se refiere el valor de la celda a un valor numérico, porque también puede hacer textos, pueden haber fechas, pueden haber celdas en blanco, en fin. Pero en este caso me refiero a un valor de la celda, o sea, un valor numérico, que se encuentre entre que sean menores que, puedo acá seleccionar de repente una celda en la cual tenga de repente un número de referencia, ¿no? Como también puedo agregar un número, por ejemplo 20. Entonces el valor de la celda que sean menores que 20, puedo darle un formato. ¿Qué formato? Si de repente son menores de 20, entonces puedo darle el formato rojo.
que son de repente muy pocos los artículos que se están vendiendo, y lo pongo en negrita y acepto. Bien, y acá otra vuelta a aceptar. Entonces tendré lo siguiente: la primera regla que tengo acá, valores que sean menores a 20, va a tener el formato rojo. Esto se aplica sobre lo que tenemos aquí como rango, ¿no? Desde C5 hasta F9. ¿Bien? Si deseamos nosotros cambiar, podemos dar acá y podemos volver a seleccionar de repente otro rango. Ahora bien, vamos a aplicarlo y observamos que automáticamente todos los que sean menores de 20 cambian de formato. Por ejemplo, acá tenemos 20, no cambia porque es la regla menores a 20. Bien, puedo agregar una nueva regla. Por ejemplo, continuamos con la segunda, aplicar únicamente a celdas que contengan. Ahora le voy a poner que contengan entre 20 y vamos a ponerle 45. Y bien, como acá las ventas no están malas, pero tampoco no son muy buenas, vamos a ponerle de color verde. Vamos a poner negrita y aceptamos. Bien, aceptamos. Y bien, acá ya tenemos el valor de las celdas que comprenden. Bien, acá tenemos por ejemplo lo que es el rango. Bueno, lo mismo, aplicamos y podemos observar, ¿no?, que se ponen en verde. Y también podemos agregar una nueva regla más. Continuamos con el mismo formato, ¿no?, pero ahora que sean mayores que, bien, había quedado en 45, entonces mayores que 45. Y formato, bueno, negrita, y en este caso le voy a poner azul. Aceptamos y aplicar. Bien, y azul porque bien, son ventas que me dan mucha ganancia y están muy bien. Si yo deseo de repente editar alguna regla, puedo seleccionarla, le doy un clic y puedo volver a cambiar, ¿no? Entonces esto es lo que podemos hacer. Podemos agregar otra nueva regla, por ejemplo, ya no con los números, tal vez de repente pueda elegir, por ejemplo acá, formato de todas las celdas según sus valores. Y bien, acá por ejemplo puedo colocar de 2 colores, 3 colores, barra de datos, ¿no? O también por ejemplo conjunto de iconos, que se está usando mucho, por ejemplo lo de acá, ¿no? Puedo cambiar también lo que son los iconos, ¿no? Pues los puedo cambiar. Bien, pero vamos a dejarlos con esto. Por ejemplo, podemos colocar valores que sean mayores o iguales que 67. Bien, acá también se pueden ir cambiando. Pero ojo, acá estamos hablando de números, no de porcentajes. Entonces aquí tendríamos que cambiar número y acá también número, ¿no? Entonces, en todo caso, verde será para los que sean mayores que 45, ¿no? Cuando estén entre 45 quiere decir mayores o iguales que 45, y acá para los que sean mayores o iguales que, nos quedamos creo en 20, ¿no? En 20. Bien, y entonces cambiamos, vamos a observar cómo cambia acá, ¿ve? Y el rojo es para los que sean menores de 20, ¿no? Y podemos entonces acá aceptar y podemos aplicar y podemos observar. Esta es una ayuda visual, ¿no?, para poder tener más claro en qué lugares y qué productos son los que se venden menos y me puede alertar. Bien, aceptamos, lo dejamos ahí. Bien, este es formato condicional. Lo que es dar formato a la tabla es para que nosotros podemos de repente seleccionar todo lo que es la tabla. Un momento, pero todavía esto de acá lo vamos a convertir en tabla, así que lo voy a dejar para otro caso, ¿ya? Pero esto de acá es para poderle dar un formato, pero en estos momentos no lo voy a cambiar aún, lo voy a dejar así. Vámonos, bueno, acá podemos insertar, ¿no?, algunas celdas, podemos insertar filas. Por ejemplo, damos un clic acá y podemos insertar filas, ¿no? ¿Ve? Bien. También podemos eliminar filas, celdas, en fin. Vamos a continuar entonces. Podemos darle también formato, de repente el tamaño que sea más grande, ¿no? Poderle darle una numeración, tanto puede ser al alto de la fila como al ancho de la columna. Bien. Ahora bien, vamos entonces a la parte en la cual tenemos que hacer la suma. Por ejemplo, tengo acá ya mis productos que se han vendido, que es el USB. Entonces se han vendido en Chinche, en Pisco, en Ica, en Palpe y en Nazca. Entonces para esto
necesito sumar cuánto es lo que se ha vendido. Entonces puedo ingresarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí en este grupo modificar tengo autosuma. Le puedo dar un clic y automáticamente selecciona el rango que se encuentran los números, ¿no? En este caso son de forma vertical, ¿no? Le damos un enter y podemos tener lo que es la cantidad que se ha vendido de USBs. Podemos estos arrastrar dándole un clic derecho en la parte inferior derecha y podemos seleccionar los demás. Bueno, retrocedo, control Z. Como observamos, al momento de haber seleccionado lo que es autosuma, nos aparece aquí en nuestra barra de fórmulas la función suma, ¿no? El igual, que representa que estamos ingresando una función, la función, el nombre de la función, ¿no? Y el argumento, que en este caso viene a ser un rango, que viene a ser de C5, ¿no? Hasta C9. Bien, ahora, pero no solo tenemos lo que es la suma, también podemos nosotros tener lo que es el promedio. ¿Bien? También podemos tener lo que es contar los números, el máximo, el mínimo, o también podemos tener otras funciones, ¿no? Otras funciones que podemos llegar a tener en lo que es Excel. Pero bien, vamos a ver lo que es suma por el momento. Entonces podemos también seleccionar, bien, lo que es la suma, y automáticamente vamos a tener lo que es nuestra función, ¿no? Esto de acá lo vamos a arrastrar hacia la derecha y tenemos entonces automáticamente la suma de los otros productos. Esto lo vamos a aplicar más adelante, explicar más adelante con respecto a lo que son las celdas relativas y absolutas, porque si nosotros nos damos cuenta cuando arrastramos, observamos que el rango cambia, pero cambia de forma vertical, ¿no? Bien. Aquí en este caso le doy clic aquí en suma y ahora me detecta de forma horizontal, ¿no? Damos un enter. Igual en este caso puedo arrastrarlo hacia abajo. También sin necesidad de arrastrar, también lo que puedo hacer es darle doble clic aquí en la esquina inferior derecha y automáticamente va a detectar todo. Bien, esta es la suma total. Ya está. Entonces con esto tenemos lo que es el manejo, bueno, de lo que son las fuentes, alineación, números todavía no lo hemos visto por completo, pero vamos a tocarlo en esta segunda parte. Estilos, bueno, lo que son las celdas, lo que es la autosuma. Bien, esto todavía lo vamos a dejar junto con lo demás. Bien, continuamos en la siguiente clase. Gracias.